Acepté un matrimonio por conveniencia y terminé cuestionando todo lo que sentía. La primera vez que Andrés me propuso matrimonio, los dos estábamos sentados en el piso de su departamento comiendo pizza fría y viendo un documental sobre pingüinos. No había anillo. No había rodilla en el suelo. Solo él girando la cabeza hacia mí y diciendo, con la misma calma con la que hubiera pedido que le pasara una servilleta: Oye, ¿te casarías conmigo? En serio. Como un acuerdo. Lo miré. Él me miró. Afuera llovía. Define acuerdo, le dije. Y ahí empezó todo. Andrés y yo nos conocíamos desde la universidad. No éramos mejores amigos, pero tampoco simples conocidos. Éramos de ese tipo de personas que comparten el mismo círculo, que se encuentran en todas las fiestas, que tienen conversaciones largas cuando coinciden pero que nunca se buscan por iniciativa propia. Había algo cómodo en esa distancia. Nunca tuve que esforzarme con él, y creo que él tampoco conmigo. Cuando terminé la universidad, mi vida tomó una forma que yo no había diseñado. Conseguí trabajo en una firma de diseño gráfico mediana, alquilé un departamento pequeño con una ventana que daba a un muro de concreto, y empecé a vivir lo que yo llamaba mi etapa realista. Nada malo, pero nada extraordinario tampoco. Mis papás, que vivían a 4 horas en autobús, me llamaban cada domingo para preguntarme lo mismo, si tenía novio, si pensaba casarme, si no me sentía sola. Me sentía sola. Pero no se los decía. Andrés, por su parte, había heredado una situación complicada. Su abuelo había muerto 2 años antes y dejado una propiedad, una casa grande en las afueras, más tierra que casa en realidad, con una condición en el testamento que su familia había estado ignorando con la esperanza de que desapareciera sola. Para que Andrés pudiera reclamar la herencia de manera completa antes de los 32 años, tenía que estar casado. Era una cláusula ridícula, anticuada, el tipo de cosa que uno esperaría de una telenovela de los 90. Pero era real, estaba firmada ante notario, y Andrés cumplía 32 en 8 meses. Su familia lo presionaba. Su madre especialmente. Yo la había conocido un par de veces en reuniones del grupo y era el tipo de mujer que sonríe mucho pero que tiene los ojos fijos en todo lo que pasa a su alrededor. El tipo de mujer que lleva la cuenta de todo. Esa noche, mientras el documental seguía hablando de pingüinos que caminan kilómetros para encontrar a su pareja, Andrés me explicó el plan con una precisión que me hizo pensar que llevaba días ensayándolo. Nos casamos por el civil. Sin ceremonia si no quieres, o con una pequeña si es más creíble. Vivimos juntos un tiempo para que parezca real. Cuando yo reclame la herencia y pase el periodo de observación, que son 2 años según el testamento, nos divorciamos. Sin drama, sin pleito. Tú te llevas una parte del dinero que acordemos desde el principio y cada quien sigue su vida. ¿Por qué yo? Pregunté. Se encogió de hombros, pero no de manera evasiva. De manera honesta. Porque confío en ti. Porque no creo que vayas a complicar las cosas. Y porque creo que los dos necesitamos algo que el otro puede dar. ¿Qué necesito yo, según tú? Estabilidad. Tiempo. Salir del departamento con el muro de concreto. Me quedé callada un momento. La pizza estaba completamente fría. El pingüino en la pantalla había encontrado a su pareja. ¿Y si me enamoro de ti? Pregunté. No sé por qué lo pregunté así, tan directo. Creo que quería ver cómo reaccionaba. Andrés sonrió. No se burló. Solo sonrió de esa manera suya, tranquila, un poco cansada. No creo que eso pase. Nos conocemos demasiado bien para romantizarnos. Debí haber pensado más en esa respuesta. Debí haber notado que no era una respuesta, sino una suposición. Pero en ese momento solo asentí, tomé el último pedazo de pizza y dije: necesito pensarlo 2 semanas. Me tomó una semana. Le dije que sí un martes por la noche, por mensaje de texto, porque los dos éramos así de poco ceremoniales. Él respondió con un perfecto. Hablamos el fin de para lo del contrato y yo me quedé mirando la pantalla pensando que acababa de tomar la decisión más extraña de mi vida con la misma energía con la que uno acepta un plan para ir al supermercado. El contrato fue idea de Andrés, pero yo contraté a mi propio abogado para revisarlo. Eso también fue idea de Andrés. Me dijo que era importante que los dos estuviéramos protegidos, que no quería que después hubiera malentendidos. El documento establecía la duración mínima de la convivencia, lo que cada quien aportaba económicamente durante ese periodo, la cantidad que yo recibiría al finalizar el acuerdo, y, esto fue lo que más me sorprendió, una cláusula que decía explícitamente que ninguna de las partes estaba obligada a mantener una relación romántica o sexual durante la vigencia del acuerdo. Mi abogada, que era amiga de mi prima y que claramente estaba tratando de no juzgarme, me preguntó si estaba segura. Completamente, le dije. ¿Lo conoces bien? Lo suficiente. Ella asintió, firmó donde tenía que firmar, y me deseó suerte con una expresión que mezclaba respeto profesional con preocupación personal. Nos casamos un jueves. Éramos 5 personas. Nosotros 2, mis padres que vinieron en autobús y que no entendían del todo qué estaba pasando pero que estaban tan aliviados de verme casada que no hicieron muchas preguntas, y el mejor amigo de Andrés, Tomás, que sí sabía todo y que me miró durante toda la ceremonia con una expresión que yo no supe descifrar hasta mucho después. Mi mamá lloró. Mi papá le dio la mano a Andrés con fuerza y le dijo cuídala, y Andrés le dijo lo haré con una seriedad que me sorprendió. Esa noche, de vuelta en el departamento de Andrés, que ahora era técnicamente nuestro departamento, los dos nos sentamos en el sofá con una botella de vino que alguien había dejado como regalo y brindamos. Bueno, dijo él. Oficialmente somos la pareja más rara que conozco. Habla por ti, dije. Yo soy completamente normal. Nos reímos. Fue una risa genuina, relajada, el tipo de risa que uno tiene cuando está cómodo con alguien. Y en ese momento, lo juro, no sentí nada más que eso. Comodidad. Alivio. La sensación de que, por primera vez en mucho tiempo, tenía un plan. Lo que no sabía era que el plan tenía grietas desde el principio. La primera señal llegó 3 semanas después, cuando conocí a la madre de Andrés en una cena familiar que él había descrito como algo informal, no te preocupes. Había 12 personas en esa mesa. La señora Consuelo, así insistía en que la llamara, era exactamente como la recordaba, pero amplificada.
Me abrazó a la puerta con una efusividad que se sentía ensayada, me dijo que Andrés le había hablado maravillas de mí, y luego, en el transcurso de 3 horas, me hizo las siguientes preguntas: cuánto ganaba, si mi familia tenía propiedades, qué opinaba sobre tener hijos pronto, si pensábamos quedarnos en el departamento o mudarnos a algo más apropiado, y si había conocido ya al resto de la familia extendida porque hay cosas que hay que aclarar antes de que sea demasiado tarde. Andrés, a mi lado, respondía por los dos con una habilidad que yo solo podía admirar. Desviaba, suavizaba, cambiaba el tema. Pero había un momento, uno solo, en que su madre dijo algo que él no pudo desviar. Fue cuando la señora Consuelo, sirviendo más vino sin que nadie lo pidiera, dijo con esa sonrisa fija: lo importante es que Andrés finalmente tomó una buena decisión. Después de todo lo de Valentina, uno ya no sabía qué esperar. Hubo un silencio. No largo, pero real. Mamá, dijo Andrés, con una voz que yo no le había escuchado antes. Baja. Seria. Solo digo, continuó ella, levantando las manos como si fuera inocente. Ya es historia. Mejor así. Nadie me explicó quién era Valentina esa noche. Y yo, estúpidamente, no pregunté. Me tomó exactamente 11 días después de esa cena preguntarle a Andrés quién era Valentina. No lo pregunté antes porque me dije a mí misma que no era asunto mío. Éramos socios en un acuerdo, no una pareja real. Su pasado emocional no formaba parte del contrato. Pero 11 días después, un sábado en la mañana mientras los dos desayunábamos en silencio con el ruido de la calle entrando por la ventana abierta, me escuché a mí misma decir: ¿quién es Valentina? Andrés no se sobresaltó. Bajó la taza despacio, la puso sobre la mesa, y se quedó mirándola un segundo antes de responder. Mi ex. Estuvimos juntos 4 años. Terminamos hace año y medio. ¿Por qué tu mamá la mencionó así? Porque mi mamá menciona todo así. Hizo una pausa. Valentina y yo íbamos a casarnos. Teníamos fecha, lugar, todo. Ella lo canceló 3 semanas antes. Lo dijo sin drama. Sin el tono de alguien que busca compasión. Pero había algo en cómo lo dijo, en esa economía de palabras, que me indicó que era una herida que todavía no había cerrado del todo. Lo siento, dije. No tienes que sentirlo. Fue hace mucho. Año y medio no es tanto. Me miró. No, supongo que no. No hablamos más del tema ese día. Pero algo cambió después de esa conversación, algo que yo no habría sabido nombrar entonces. Era como si hubiera encontrado una puerta en una pared que creía sólida, y aunque no la abrí, sabía que estaba ahí. La convivencia, en términos prácticos, era más fácil de lo que esperaba. Andrés era ordenado sin ser obsesivo. Cocinaba bien los fines de semana y entre semana se conformaba con cualquier cosa. No dejaba trastes en el fregadero. Ponía música mientras trabajaba desde casa, generalmente jazz o algo instrumental que al principio me pareció pretencioso y después me pareció indispensable para concentrarme. Respetaba mi espacio con una naturalidad que yo no había experimentado antes, ni siquiera con amigas con las que había vivido. Habíamos establecido reglas desde el principio: cuartos separados, gastos divididos, actividades sociales coordinadas cuando era necesario aparentar, libertad total para el resto del tiempo. En teoría era perfecto. En la práctica, lo que nadie te dice sobre vivir con alguien, incluso bajo un acuerdo, es que la cotidianidad construye cosas sin pedirte permiso. Empecé a conocer sus hábitos. Que tomaba café solo hasta las 10 de la mañana y después solo agua. Que cuando estaba estresado no hablaba más, sino menos, y que si querías saber qué le pasaba tenías que esperar a que él llegara a ti. Que le costaba pedir ayuda pero que si alguien se la ofrecía directamente, sin rodeos, la aceptaba sin problema. Que se reía con la boca cerrada la mayor parte del tiempo pero que cuando algo lo sorprendía genuinamente, la risa era completamente distinta, abierta, casi infantil. Él también me conocía a mí, supongo. O empezaba a hacerlo. Una noche, como al mes y medio de vivir juntos, yo estaba trabajando en un proyecto que se había complicado más de lo esperado y estaba al borde de mandarle un mensaje muy poco profesional a mi cliente cuando Andrés apareció en la puerta de mi cuarto con 2 tazas de té, y dijo: ¿tienes esa cara? ¿Qué cara? La de cuando vas a hacer algo que vas a lamentar. ¿Qué pasó? Se lo conté. Él se sentó en el borde del escritorio, escuchó sin interrumpir, y cuando terminé me preguntó si quería consejo o solo quería que alguien lo escuchara. Esa pregunta específica. Nadie me había hecho esa pregunta antes. Ni mis amigas, ni mis exnovios, ni mi madre. Todos asumían una cosa o la otra. Consejo, dije. Y me lo dio. Claro, directo, útil. Esa noche, después de que él se fue a su cuarto y yo me quedé sola con mi taza de té y mi proyecto resuelto, me senté a pensar en por qué esa pregunta tan simple me había afectado tanto. Y no llegué a ninguna conclusión cómoda. El primer giro que no vi venir llegó 2 meses después, en la forma de un mensaje de texto a las 11 de la noche. Yo ya estaba en cama cuando escuché el teléfono de Andrés vibrar varias veces seguidas en la sala. No le presté atención. Pero 15 minutos después él tocó mi puerta, cosa que no había hecho nunca a esa hora. ¿Puedo entrar? Sí. Estaba de pie en el marco de la puerta con el teléfono en la mano y una expresión que yo no había visto antes. No era tristeza exactamente. Era algo más parecido al impacto, a ese momento inmediatamente después de recibir una noticia antes de que el cerebro termine de procesarla. Valentina quiere hablar conmigo, dijo. No supe qué decir. Me escribió para decirme que se va a casar. Que quería que yo lo supiera por ella antes de que lo viera en redes. Hizo una pausa. ¿Y qué quería hablar? Que hay cosas que nunca me explicó. ¿Qué vas a hacer? Pregunté. No sé. Se quedó en la puerta otro momento y luego dijo, casi para sí mismo: supongo que no importa ya. Se fue. Yo me quedé mirando el techo mucho tiempo después de que su puerta se cerrara. Lo que me perturbó no fue que Valentina hubiera escrito. Lo que me perturbó fue lo que sentí cuando Andrés me lo contó. Porque lo que sentí no fue indiferencia, que era lo que debería haber sentido. Lo que sentí fue algo que se parecía demasiado a la incomodidad de saber que alguien a quien uno quiere está lastimado, y no poder hacer nada. No era indiferencia. Y eso era un problema. Andrés se reunió con Valentina un jueves por la tarde.
Me lo dijo esa mañana, de pasada, con la misma neutralidad con la que anunciaba cualquier cosa. Yo dije bien y seguí con mi café. Llegó a las 8 de la noche. Yo estaba en la cocina terminando de cenar y él entró, dejó las llaves en la mesita de la entrada, y se sentó a la mesa sin quitarse el abrigo. ¿Comiste? Le pregunté. No. Le serví lo que quedaba. Él comió en silencio los primeros minutos y luego dijo. Me dijo que lo canceló porque se dio cuenta de que lo nuestro era cómodo pero no era suficiente. Que me quería pero no de esa manera. Que lo supo tarde y no tuvo el valor de decirlo bien. ¿Te cerró algo eso? Pensó antes de responder. Me cerró el enojo. No sabía que todavía lo tenía hasta que desapareció. Asentí. ¿Y ella? ¿Cómo está? Contenta. Se le nota. Hizo una pausa. Me alegra, creo. Genuinamente. Lo miré. Él sostuvo la mirada. Eso dice mucho de ti, le dije. O dice que finalmente se me pasó, respondió, y sonrió de esa manera suya, tranquila. Esa noche nos quedamos hablando hasta la 1 de la mañana. No sobre Valentina, sino sobre otras cosas. Sobre la universidad, sobre decisiones que habíamos tomado, sobre qué significaba querer a alguien de verdad versus querer la idea de alguien. Fue una de esas conversaciones que uno no planea y que después se quedan mucho tiempo. Cuando por fin me fui a mi cuarto, me recosté en la cama y pensé, con una claridad incómoda, estoy en problemas. La confirmación llegó de la manera más estúpida posible. Era un sábado. Habíamos ido a una reunión con el grupo de amigos comunes, el primero al que asistíamos juntos como pareja oficial. Nadie sabía lo del acuerdo. Para todos, éramos simplemente Andrés y Lucía, que resultó que se enamoraron cuando nadie se dio cuenta. Tomás lo sabía. Tomás siempre había sabido todo, y durante toda la noche me miraba con esa expresión que yo seguía sin poder descifrar del todo. En un momento, Andrés estaba al otro lado del jardín hablando con alguien y yo estaba sola junto a la mesa de las bebidas cuando Tomás se acercó. ¿Cómo estás? Preguntó. No de manera social. De manera real. Bien, dije, igual de real. Él asintió, miró hacia donde estaba Andrés, y luego me miró a mí. Ten cuidado, dijo. ¿Con qué? Con creer que porque empezó como un acuerdo tiene que terminar como uno. Me quedé sin palabras un momento. No sé de qué hablas. Claro que sí. No lo dijo con crueldad. Lo dijo con algo parecido a la ternura. Y él tampoco lo sabe todavía. Pero lo va a saber. Se alejó antes de que yo pudiera responder. Me quedé con el vaso en la mano mirando a Andrés al otro lado del jardín, que en ese momento soltó esa risa suya, la abierta, la que aparecía cuando algo lo sorprendía de verdad, y algo en mi pecho hizo una cosa que no tenía ningún derecho a hacer. Los siguientes 3 semanas fueron las más confusas de mi vida adulta. Me dediqué a construir argumentos internos. Me dije que lo que sentía era producto de la proximidad, de la convivencia forzada, de la ausencia de otras opciones románticas mientras estaba técnicamente casada. Me dije que era fácil encariñarse con alguien que era amable, que te escuchaba, que hacíate cuando tenías cara de estar a punto de arruinar tu carrera. Me dije que estaba confundiendo gratitud con algo más. Pero los argumentos buenos tienen que poder sobrevivir a los momentos específicos, y los míos no sobrevivían a nada. No sobrevivían a la mañana en que me desperté enferma, con fiebre, y Andrés canceló una reunión importante para quedarse en casa. No me lo dijo. Lo descubrí a las 12 del mediodía cuando escuché su voz en la sala en lugar del silencio que esperaba, y salí a ver qué pasaba y lo encontré trabajando desde el sofá con su laptop, y él levantó la vista y dijo con total normalidad, ¿cómo está la fiebre? Y yo no supe qué hacer con eso. No sobrevivían a la noche en que tuvimos la primera pelea real. Fue por algo trivial, uno de esos conflictos que no son sobre lo que parecen ser. Yo había tenido una semana terrible y él dijo algo, no sé ni qué fue, algo sobre los planes del fin de semana, y yo respondí con más filo del que tenía intención, y él se tensó y me dijo que no tenía que desquitarme con él, y yo le dije que no me dijera cómo hablar, y estuvimos media hora sin cruzar palabras en un departamento que de repente se sentía muy pequeño. Fue él quien rompió el silencio. Tocó mi puerta, entró cuando le dije que sí, y se sentó en el sillón frente a mi escritorio. Fue una semana difícil, dijo. No era una pregunta. Sí. ¿Qué pasó? Se lo conté. Todo. El cliente que llevaba meses retrasando pagos, el proyecto que me habían asignado y para el que no me sentía suficientemente preparada, la llamada de mi mamá en la que me había preguntado si era feliz y yo no había sabido qué responder. Él escuchó todo. Y cuando terminé, no dijo todo va a estar bien ni ya se te va a pasar. Dijo. ¿Qué necesitas ahora mismo? Y eso, esa maldita pregunta de nuevo, fue lo que me rompió la compostura. No lloré, pero estuve cerca. No sé, dije honestamente. Está bien no saber, dijo él. Nos quedamos en silencio un rato. No era un silencio incómodo. Era el tipo de silencio que uno tiene cuando está con alguien con quien no necesita llenar el espacio. Esa noche, cuando él se fue, me quedé pensando en la cláusula del contrato. La que decía que ninguna de las partes estaba obligada a mantener una relación romántica. La había leído pensando que era una protección. En ese momento me daba cuenta de que también era una distancia. Una distancia que yo había estado cruzando sin darme cuenta, paso a paso, sin marcarla en el mapa. El segundo giro grande vino de donde menos lo esperaba, mi propia familia. Mi mamá llegó de visita un fin de semana. No había aviso previo, que era su estilo. Simplemente llamó desde la terminal de autobuses a las 10 de la mañana de un sábado para decir que ya estaba en la ciudad y que quería ver cómo vivíamos. Andrés reaccionó con una calma que yo encontré exasperante. Fue al súper, compró cosas para cocinar, limpió la sala, y cuando llegó mi mamá la recibió como si hubiera sido el plan desde siempre. Mi mamá es una mujer que observa más de lo que habla. Pasó el día con nosotros, comió, vio la casa, hizo preguntas normales. Andrés estuvo presente, atento, exactamente como uno esperaría de alguien que quiere dar una buena impresión. Pero al final de la tarde, cuando Andrés salió a hacer un mandado y mi mamá y yo nos quedamos solas en la cocina lavando los trastes, ella dijo sin preámbulo. ¿Lo quieres? Mamá. Pregunto en serio. ¿Por qué él a ti sí? Me quedé con las manos en el agua. No sé de qué hablas. Lucía. Soy tu madre.
Llevo 40 años leyendo personas. Hizo una pausa. Ese hombre te mira diferente cuando no sabe que lo estás viendo. Eso no se finge. No respondí. Ella terminó de secar un plato y lo puso en su lugar. Solo quiero saber si estás bien, dijo, más suave. Estoy bien. ¿Segura? No, admití. Fue lo más honesta que había sido con ella en meses. Ella asintió, como si eso era lo que esperaba escuchar, y no preguntó más. Esa noche, cuando mi mamá ya estaba dormida en el cuarto de visitas y yo no podía dormir, salí a la sala y me encontré a Andrés sentado en el sofá con la televisión apagada, mirando la ventana. No puedes dormir, dije. No. ¿Tú? Me senté en el otro extremo del sofá. Mi mamá me preguntó si te quería, dije. No sé por qué lo dije. Tal vez porque eran las 2 de la mañana y el cansancio baja las defensas. Andrés no se movió. ¿Qué le dijiste? Que no sabía. Silencio. ¿Y ahora? ¿Sabes? Lo miré. Él me miró. Andrés, tenemos un contrato. Lo sé. Esto no era el plan. Lo sé, repitió. Y luego, en voz baja, para mí tampoco era el plan. El corazón me hizo algo inconveniente. No podemos hablar de esto ahora, dije. Tienes razón. Nos quedamos en silencio otro momento y luego los dos nos levantamos y nos fuimos a nuestros cuartos respectivos como dos personas perfectamente razonables que no acababan de tener esa conversación. Los siguientes días fueron raros. No tensos exactamente, pero sí cargados. Nos tratábamos con una amabilidad que antes era natural y ahora era consciente. Demasiado cuidadosos, demasiado considerados. Como si los dos estuviéramos caminando alrededor de algo frágil sin querer nombrarlo. Yo tomé la decisión de mantener la distancia. Me convencí de que lo responsable era honrar el acuerdo, terminar lo que habíamos empezado, y después, cuando todo estuviera resuelto, ver qué quedaba de todo esto. Si es que quedaba algo. Era un plan razonable. Duró exactamente 11 días. El día 11, Tomás me llamó. Necesito contarte algo, dijo. Y quiero que sepas que te lo digo porque creo que tienes derecho a saberlo, no para crear drama. Ahora tengo miedo, dije. La madre de Andrés ha estado hablando. Con gente de la familia, con conocidos. Dice que el matrimonio fue apresurado, que tú eres conveniente para lo de la herencia, y que en cuanto Andrés tenga lo que necesita va a arreglar las cosas. Me quedé fría. ¿Arreglar las cosas? Hay una chica. Una amiga de la familia que la señora Consuelo lleva años queriendo presentarle. Al parecer la señora está convencida de que en cuanto pase el periodo del testamento, Andrés va a divorciarse de ti y va a estar disponible para quien ella quiera. Eso es, me detuve. Eso es básicamente el plan original. Sí, pero Lucía, el problema no es el plan. El problema es que ella está activamente hablando mal de ti con la familia. Diciéndoles que eres una oportunista, que te aprovechaste de una situación. Que no eres lo que pareces. Sentí algo que no era exactamente rabia. Era más limpio que la rabia. Era la claridad fría de entender exactamente en qué posición me habían puesto. ¿Andrés sabe? No creo. Bien, dije. Gracias por decirme. Colgué. Me quedé sentada en mi escritorio un buen rato. Luego abrí mi laptop y comencé a redactar un correo a mi abogada. No le dije nada a Andrés esa noche. Necesitaba pensar con claridad, y pensar con claridad alrededor de él se había vuelto difícil. Me tomó 2 días decidir cómo quería manejar esto. Había varias opciones. Podía ignorarlo, seguir con el plan, dejar que la señora Consuelo dijera lo que quisiera. Podía irme, romper el acuerdo, aceptar las condiciones de salida anticipada que el contrato contemplaba. Podía confrontar a Andrés y ver qué decía. Elegí la tercera opción, pero no antes de hablar con mi abogada y asegurarme de entender cuál era mi posición legal. Lo confronté un miércoles por la noche. Esperé a que llegara de donde fuera que había estado, lo dejé que se sirviera un vaso de agua, y luego dije. Necesito contarte algo y necesito que me escuches sin ponerte a la defensiva. Me miró. De acuerdo. Le conté lo que Tomás me había dicho. Todo. Sin omitir nada, sin suavizarlo. Él me escuchó sin interrumpir, con esa capacidad suya de escuchar que yo ya conocía bien, pero esta vez con una tensión en la mandíbula que fue creciendo conforme yo hablaba. Cuando terminé, hubo un silencio largo. ¿Sabes con certeza que fue ella? Preguntó finalmente. Tomás me lo dijo directamente. Tiene nombres. Andrés se levantó. Fue hacia la ventana. Se quedó ahí de espaldas a mí. Lo siento, dijo. No necesito que me pidas perdón por lo que hace tu madre. No, pero esto te afecta a ti y yo no lo vi venir. Debí haberlo visto. ¿Pudiste haberlo visto? Se giró. Conozco a mi madre, Lucía. Sé cómo funciona. Debí haber anticipado esto. Había algo en su voz, no culpa exactamente, sino algo más parecido al agotamiento de alguien que lleva años gestionando a otra persona. ¿Qué vas a hacer? Pregunté. Hablar con ella. Directamente. Y dejar claro que lo que dice de ti para. Ahora. ¿Y si no para? Me miró fijo. Entonces tendremos un problema mucho más serio que el que ya tenemos. No pregunté qué quería decir con eso. Pero me quedé pensando en esa frase mucho después de que la conversación terminó. La conversación de Andrés con su madre fue, según me contó después, exactamente tan difícil como yo esperaba. La señora Consuelo no negó haber hablado. Su argumento fue que solo estaba siendo honesta con la familia, que era su obligación proteger a su hijo, y que si Lucía, es decir, yo, realmente era la persona adecuada para él, no debería importarle lo que los demás pensaran. Andrés le dijo que lo que importaba era lo que él pensaba. Que era su matrimonio, su decisión, y que si volvía a hablar de mí de esa manera con alguien, las consecuencias serían para ella. Me lo contó con una calma que yo sabía que era parcialmente construida. Debajo había algo más, el desgaste de esa dinámica de años, la incomodidad de haber tenido que defender algo que técnicamente era una mentira frente a su propia madre. ¿Estás bien? Le pregunté. Sí. Pausa. No completamente. Puedes decirlo.
Es complicado no querer a alguien que te hace las cosas complicadas. No supe si hablaba de su madre o de mí. No pregunté. La crisis real llegó cuando faltaban 3 meses para que cumpliera el año de matrimonio, que era la primera revisión importante según el testamento. El abogado de la familia, que gestionaba los términos de la herencia, contactó a Andrés para informarle que habían recibido una impugnación. Alguien dentro de la familia extendida, un primo que yo no conocía, estaba cuestionando la validez del matrimonio, argumentando que había sido hecho exclusivamente para cumplir los términos del testamento y que por lo tanto no debería contar. No sabíamos de dónde había salido ese primo ni quién lo había animado a actuar. Pero teniendo en cuenta los eventos recientes, las sospechas no eran difíciles de formar. Andrés me lo dijo esa tarde con una expresión que mezclaba rabia y algo que se parecía mucho a la vergüenza. Esto te mete en un proceso legal que no tenías por qué enfrentar, dijo. Ya estoy en un proceso legal. Firmé el contrato. No es lo mismo. Esto es potencialmente público. Declaraciones, documentación, probar que el matrimonio es legítimo. Dije. Silencio. Andrés. Los dos sabemos que es este matrimonio. Sé lo que era cuando empezó, dijo. Lo miré. ¿Y ahora? Él se pasó la mano por el pelo, gesto que yo ya identificaba como señal de que estaba en algún límite interno. Ahora no sé nada con certeza excepto que no quiero que te perjudiques por algo que yo te pedí que hicieras. Nadie me obligó. No, pero yo te metí en esto. Y yo acepté con los ojos abiertos. Nos miramos. Había algo en ese momento que se sentía diferente a todo lo anterior, una especie de honestidad sin cobertura, sin el amortiguador de los términos del contrato o de la distancia que habíamos mantenido. ¿Qué quieres hacer? Me preguntó. Y esa fue la primera vez que me hizo esa pregunta sobre algo que nos afectaba a los dos, no solo a mí. No que necesitas, sino que quieres. Quiero pelear, dije. No voy a dejar que nadie, ni tu primo ni tu mamá ni nadie, me saque de una situación con las manos vacías después de haber cumplido cada término del acuerdo. Algo en su cara cambió. Bien, dijo. Y por primera vez en semanas, sonó como él mismo. El proceso legal fue tedioso y estresante y absorbió los siguientes 2 meses de manera casi total. Mi abogada fue brillante. Tenía documentación de todo. El contrato original, los registros de convivencia, los testimonios que fue reuniendo con discreción, incluyendo el de Tomás, que declaró sin dudar. El caso del primo se fue desarmando conforme el proceso avanzaba, y cuando el abogado de la herencia revisó todo el expediente, su conclusión fue que no había bases legales suficientes para la impugnación. El matrimonio era válido. La herencia procedía. Lo supimos un martes por la mañana, por llamada. Andrés y yo estábamos los dos en la sala cuando llegó la noticia. Él colgó, se quedó quieto un momento, y luego se recostó en el respaldo del sofá y soltó un largo suspiro. Acabó, dijo. Acabó. Repetí. Pero los dos sabíamos que no estábamos hablando exactamente de lo mismo. Hubo una conversación que habíamos estado evitando y que ya no podíamos seguir evitando. La tuvimos ese mismo martes por la noche, después de cenar, porque ninguno de los dos podía pretender que las cosas eran como antes ni que el plan original seguía siendo el plan. Fue él quien empezó. Hay algo que necesito decirte y que llevo tiempo sin saber cómo decir. Di. Cuando te propuse esto, te dije que no creía que ninguno de los dos se fuera a enamorar del otro. Pausa. Me equivoqué. Al menos respecto a uno de los dos. El corazón, de nuevo, haciendo cosas inconvenientes. Andrés. Déjame terminar. No te lo digo para presionarte ni para cambiar los términos de nada. Te lo digo porque llevas meses siendo honesta conmigo sobre todo lo demás y sería injusto no serlo yo contigo sobre esto. Se detuvo. No sé qué sientes tú. No voy a asumir. Pero sí sé lo que siento yo, y es que los últimos meses contigo han sido los primeros en mucho tiempo en los que me he sentido en el lugar correcto. Silencio. Dijiste que nos conocíamos demasiado bien para romantizarnos, dije. Sí. Fue una de las cosas más incorrectas que he dicho en mi vida. Lo miré. Él me miró. Yo también me equivoqué, dije finalmente. Sobre lo de no enamorarme. Fue todo lo que dije. Pero fue suficiente. Él no se levantó del sofá. Yo no me levanté del mío. Pero algo en el espacio entre nosotros cambió de forma, como cuando ajustas el foco de una cámara y de repente lo que estaba borroso tiene bordes claros. ¿Y ahora qué? Pregunté. Ahora, dijo él, con cuidado, me gustaría que saliéramos a cenar. Como una cita. Sin contrato. Sin acuerdo. Solo dos personas que se conocen bien y que quieren verse si eso es lo que quieren. Una cita. Una cita. Lo pensé un momento. Luego dije. Necesito que sean buenos los tacos. Se rió. La risa abierta. La de verdad. Los mejores que conozcas, dijo. Eso fue hace 4 meses. No ha sido perfecto. Nada de lo real lo es. Tuvimos que navegar conversaciones difíciles sobre qué significaba empezar algo real después de algo que no lo había sido, sobre cómo la confianza que ya teníamos no era lo mismo que la vulnerabilidad que una relación nueva exige. Hubo momentos en que cualquiera de los dos podría haber dado marcha atrás y nadie lo hubiera culpado. La madre de Andrés tardó en aceptarlo. Cuando quedó claro que el matrimonio seguía en pie, no por el contrato sino porque así lo habíamos decidido, se encontró en una posición incómoda. Andrés tuvo varias conversaciones con ella, largas y difíciles, y llegaron a algo que no era paz exactamente pero que era un territorio funcional. Yo no la consideraré mi mejor amiga. Ella no me considerará su primera opción. Pero Andrés fue claro sobre dónde estaban sus límites, y eso cambió la dinámica de manera permanente. Mi mamá, cuando le conté la versión completa de la historia, se quedó callada un momento y luego dijo, sabía que ese hombre te miraba diferente. No dijo nada más. No necesitó decirlo. La herencia se transfirió. Andrés tiene la propiedad. Yo recibí lo que establecía el contrato, dinero que usé para pagar deudas, para actualizar mis equipos de trabajo, y para hacer el depósito de un departamento propio que alquilé pero que hasta ahora no he ocupado porque seguimos viviendo juntos. Pero eso fue una decisión que tomamos juntos y que podría cambiar, y los dos sabemos que podría cambiar, y eso está bien.
Tomás, la última vez que lo vi, me dijo, ¿recuerdas que te dije que tuvieras cuidado? Le dije que sí. Me dijo. Me alegra que no me hicieras caso. Lo que aprendí de todo esto no cabe en una moraleja ordenada. No hay una lección limpia del tipo el amor llega cuando menos lo esperas ni los acuerdos siempre se complican. La realidad es más desordenada. Lo que sé es que entré a algo creyendo que podía controlar lo que sentía con suficiente racionalidad y documentación legal. Que confundí conocer a alguien con entenderlo completamente. Que hay cosas que solo se revelan en la cotidianidad, en los martes sin importancia, en cómo alguien te pregunta qué necesitas cuando tienes cara de estar a punto de arruinarlo todo. Lo que sé es que me enamoré despacio, sin darme cuenta, y que cuando me di cuenta ya era tarde para hacer como si no hubiera pasado. Y lo que sé, sobre todo, es que la mejor decisión que tomé no fue firmar el contrato. Fue no irme cuando pude haberlo hecho.